Hola, qué gusto que me acompañes en un episodio más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria, y hoy vamos a platicar de un tema que, aunque no podemos ver, influye muchísimo en cómo nos sentimos todos los días: la microbiota familiar. Junto con la doctora María Fernanda González, alias Maffer Gastropedia, en este episodio te brindamos estrategias prácticas para mantener bien y de buenas a los microbios que se alojan en nuestro intestino, así como las herramientas para transformar la alacena y la rutina diaria en un verdadero escudo para la salud. Quédate con nosotros, que esto se va a poner muy bueno. Bienvenida, Maffer, qué gustazo tenerte nuevamente aquí. Al revés, muchas gracias, Tocaya, por invitarme. Oye, sí, ya saben que Maffer es como somos compañeras luego de viajes, hemos estado pues mucho tiempo ahí aprendiendo de microbiota, ahí en congresos bien ñoños, y me da muchísimo gusto, Fer, que estés aquí para hablarnos justamente pues de cómo se comporta esta microbiota, qué es, y en toda la familia, porque pues no somos uno. Toda la familia tiene que ver y van a decir, ¿pero por qué? Entonces, pues de eso vamos a hablar, y de dieta y de alimentos y de muchas cosas, porque pues eres una buenaza en todo esto. Pero para quien es la primera vez que pone este podcast, ¿quién es Fer? Bueno, pues yo soy la doctora María Fernanda González Medina. Yo soy pediatra, especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica. Y digamos que por excelencia, nosotros los gastroenterólogos pediatras somos los guardianes de la microbiota en todos los niños que llegan a este mundo. Ay, ve nada más, nada más. Nada más. Y además, bueno, o sea, es increíble, Fer. Ahorita antes de grabar estábamos platicando, pues, cómo este nombre de microbiota, que pareciera que fuera como que está de moda, ¿no? Y todo el mundo hoy habla de probióticos y todo el mundo habla de microbiota, microbioma. Pero a mí me sorprende cómo manipula absolutamente todo en nuestra salud. Así rapidito, como, ¿qué es la microbiota? O sea, lo hemos dicho 80 veces, pero platícanos qué es la microbiota. Bueno, la microbiota es un conjunto de microorganismos que van a estar en diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Estos microorganismos son parásitos, son bacterias, son virus, son protozoos y están en la piel, en todas las mucosas, en la mucosa respiratoria, oídos, nariz, garganta, nuestra tráquea, nuestros bronquios, en todo el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, en nuestro tracto genitourinario. Y estos microorganismos están en estrecha comunicación con todos los órganos y sistemas del cuerpo, con todos. Sabemos que los que van llevando la batuta, que también es donde está el mayor número de microorganismos, es en el tracto gastrointestinal, específicamente en el colon. Tenemos microorganismos en la boca, en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, pero la mayor población se aloja en el colon. Y hay un eje que es el más conocido, que es el eje intestino-cerebro, pero ya hoy sabemos que no es el único. Hay ejes para todo. Está el eje intestino-pulmón, el eje intestino piel, hígado, el eje intestino-hígado, tenemos eje intestino de lo que ustedes quieran. Entonces, gracias a esta información que hemos ido recopilando a lo largo de los años, sabemos que la información que se genera en el intestino a partir de estos microorganismos afecta o beneficia a todo nuestro cuerpo. Y uno de mis profesores en un congreso que hubo este año en febrero aquí en México de microbiota, nos decía, yo le pondría un nombre diferente. Le pondría el eje sistema inmunológico y de ahí pulmón. Eje sistema inmunológico cerebro. Eje sistema inmunológico, porque en realidad estos microorganismos con quien tienen su principal interacción es con nuestro sistema inmunológico. Ay, qué interesante, Fer. O sea, y además, ¿cómo se le va cambiando? De hecho, esto cuando empezó era la famosa flora intestinal. Sí. Pero nada más se creía como que eran ahí algunos microbios, y además, bien, qué bueno que dijiste que no son solo bacterias. No. O sea, es un ecosistema variado. Yo siempre digo, es como una ciudad donde pues también los malandros caben.
¿no? También, sí. Y también, y mientras haya un equilibrio, o sea, en tu colonia, mientras sean más los buenos y menos los malandros, sí, pues no va a haber tanto problema y ahí los buenos van a estar cuidando que los malandros no estén robándose los espejos de los coches, pero ahí está el equilibrio, ¿no? Entonces, sí es impresionante. Pero a ver, todos estos microorganismos, ¿cómo empiezan a formarse? O sea, ¿en qué momento, si salimos del cuerpo de nuestra mamá, por ahí dicen que salimos estériles, o ya traemos estos bichitos, o cómo se van formando? Desde el momento en el que hay un cigoto, que es la unión del espermatozoide con el óvulo, desde ese momento. Porque desde ese momento también ya hay una placenta y el principal reservorio de estos microorganismos es la placenta de mamá. Entonces, pues no, el ambiente de la vida intrauterina no es estéril. La placenta los aloja estos microorganismos, pero también permite una comunicación estrecha entre la microbiota de la mamá y la microbiota que empieza a estar en contacto con ese bebé, porque desde ahí también hay un entrenamiento inmunológico. Por eso es que sabemos que el ambiente no es estéril. Mira, estaba tu profesor muy bien. O sea, sí es cierto. Y además, pues la mayoría de todas las células inmunológicas, ¿dónde están? ¿No? También. Sí, así es. Oye, Fer, y a ver, ¿cómo mantener en buen estado, bien y de buenas, o sea, que no nos ganen los malandros? O sea, ese equilibrio, ¿de qué depende? Bien, una microbiota sana se caracteriza por ser resiliente. ¿Eso qué quiere decir? Que en este ecosistema hay microorganismos protectores y microorganismos que cuando sobrecrecen pueden ser patógenos, o sea, nos pueden hacer daño. Pero cuando hay algún estresor en el cuerpo humano, que ahorita vamos a hablar de cuáles son los factores que la desequilibran, se va a... puede que haya un sobrecrecimiento de estos microorganismos patógenos, pero tus bacterias buenas, tus bacterias protectoras tienen la capacidad de volver a autolimitar el proceso. Y unos de los virus que son parte de la microbiota que se encargan de esto son los bacteriófagos, que son virus que están cuidando a nuestras bacterias buenas, que nuestras bacterias buenas estén en una población saludable. Entonces, después de una diarrea, después de una cirugía, después de una hospitalización, después de un momento donde está comprometido tu metabolismo y tu sistema inmunológico, el que tu cuerpo tenga la capacidad de regresar a su estado basal en cuanto a estas poblaciones, esa es lo que nosotros definimos como salud dentro de este ecosistema. Ya, y a ver, justamente ahorita decías, ¿qué es lo que desajusta este ecosistema? ¿Qué factores? Todo. Los bacteriófagos son súper sensibles a todo lo que pasa en nuestro día a día. Les voy a poner ejemplos normales. Deprivación de sueño o cambio en nuestro patrón de sueño. El sueño es muy importante para cuidar el equilibrio en nuestro ecosistema. Nosotros sabemos que la microbiota también tiene un ciclo circadiano. Durante el día tenemos como más activas a las poblaciones que nos ayudan a recibir a los alimentos y a partir de esta interacción con los alimentos generar sustancias para darle mantenimiento y reparación al intestino, como son los ácidos grasos de cadena corta, producen vitaminas, producen otros metabolitos para darle de comer a otras poblaciones de bacterias que también son buenas. Y en la noche, cuando entramos en nuestro periodo de ayuno de sólidos, hay una mayor actividad de las bacterias que nos ayudan a la reparación de todo nuestro tracto gastrointestinal, pero también para producir hormonas que nos favorecen el sueño y nos favorecen el crecimiento y nos favorecen el aprendizaje. Fíjate, qué curioso que dices eso, Fer, y ahora justo también en el congreso que fui en marzo, hablaban mucho del ayuno y resaltaron muchísimo los beneficios del ayuno. Digo, a nosotros nos enseñaron que no, que había que comer cada 4 horas, que no podías dejar porque se te alentaba el metabolismo. Y ahora, pues todos estos sabiondos investigadores decían, no, a ver, espérate, tienen que darle chance a esto que nos acabas de explicar, a que se repare el cuerpo e incluso, ¿no?, los beneficios que pueden tener en muchas condiciones como hígado graso, ¿no?, resistencia a la insulina, al que tú tengas un periodo de dejar sin alimento a tu organismo, justo para que las bacterias y todo
haga su chamba. Entonces es muy interesante. Entonces, a ver. Sueño. Medicamentos, fármacos. Y hay escenarios, hay condiciones médicas donde necesitas un medicamento durante mucho tiempo. Y entonces ahí es donde viene el rol de cómo lo voy a acompañar a su cuerpo para que su microbiota no se desequilibre. Entonces a lo mejor ahí puedo pensar en los alimentos fermentados, que es algo que consumen de forma regular y natural, o puedo pensar en los probióticos, ¿no? Pero los medicamentos, cualquiera, impacta sobre el ecosistema intestinal, especialmente los antibióticos y los antiácidos. Ay, qué bueno que hablas de los antiácidos, Fer, porque los antibióticos ya no lo metieron de que no. Pero ahí siguen con todas sus pastillitas para la acidez, todo mundo, y sus estas como cremitas que se toman y todo eso. Sí, es malísimo. Sí. Para cambiar el pH, sí, claro, o sea, de forma crónica sí. Obviamente si se necesita por un periodo corto, acuérdense que nuestra microbiota tiene la capacidad de ser resiliente. En cuanto lo regresas a sus condiciones ideales, va a trabajar en favor de nosotros, pero si de forma crónica estamos recibiendo este tipo de medicamentos, pues sí se modifica. El estrés, definitivamente el estrés también impacta. El hecho de que seamos sedentarios, la microbiota disfruta mucho que nosotros tengamos actividad física y sobre todo que sea al aire libre, porque además de así también ganamos diversidad de microorganismos. Pero en sedentarismo, pues no, nos van ganando los microorganismos que tienen más tendencia a la inflamación dentro de nuestro cuerpo. La alimentación, definitivamente creo que es la clave. El tipo de la cultura de alimentación que tenemos, porque no pasa nada si algunas veces nuestra alimentación cambia, porque no lo podemos tener todo bajo control. Pero lo que hagas la mayor parte del tiempo, lo que sea parte de tu cultura, de lo que tomas, de lo que comes en desayuno, comida, cena, de lo que eliges en snacks, eso también impacta sobre estos microorganismos. Y mira, qué bueno que tocaste la palabra cultura, porque de repente pensamos que la mejor dieta es la que hace fulanita de tal, Superfit, que vive en Noruega, ¿no? Sí. Y nosotros pues tenemos, que eso también lo hemos visto mucho, cómo genéticamente también se comporta, o sea, ese microbioma está puesto. Diseñado para la población en donde vives. Exacto. Entonces, pues sí, qué bueno que los goji berries sean lo máximo, pero quizá a ti, a tu ecosistema le va a gustar esos alimentos que culturalmente has tenido toda la vida. Toda la vida, exacto. Entonces, eso es importante, Fer. Y ahora sí, metiéndonos pues un poquito en lo que pues nos gusta mucho, que es comer, ¿no? En la alimentación, que tú dijiste ahorita, ¿no? Bueno, sí tiene un rol muy importante. Evidentemente creo que ya todo mundo sabe lo que tiene que evitar, ¿no? Los azúcares, ¿no? El exceso de grasas no saludables. Pero, ¿por qué no hablamos de lo que sí tenemos que incluir en un plato? Esa diversidad que debemos de tener. Sí. Tenemos en un plato, idealmente, queremos que esté basado en plantas o en alimentos naturales, porque estos son los sustratos favoritos para que la microbiota se alimente y a partir de ahí produzca metabolitos. Y estos metabolitos pues son diferentes sustancias. Pueden ser sustancias de mantenimiento para el intestino, pueden ser precursores de hormonas, pueden ser precursores de neurotransmisores. Entonces necesitamos diversidad en nuestra alimentación. Necesitamos diversidad de cereales y de tubérculos y sobre todo los que tienen almidón resistente, porque esos le ayudan a hacer alimento, no se absorben en el intestino delgado del todo y son alimento para las bacterias que viven en el colon. A ver, detente tantito en eso que es almidón resistente, ejemplo, para que nos entiendan. El camote, ¿sí? O cualquier otro tubérculo, ¿no? El maíz. Son carbohidratos que no se van a absorber en el intestino delgado. Van a llegar intactos al colon y ahí las bacterias son las encargadas de aprovecharlos para convertirlos en energía. Y nosotros podemos ayudar a que nuestros alimentos que cocinamos, por ejemplo, el arroz o la pasta, generen almidón resistente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues los podemos refrigerar, los cocino, los refrigero
y cuando los vaya a consumir, los pongo a temperatura ambiente, tampoco los vuelvo a calentar muchísimo y los consumo. Ya con eso es una estrategia sencilla para que ese arroz tenga almidón resistente y no solo me nutra a mí en energía, sino que nutra a las bacterias de mi intestino. Sí, eso justo lo del arroz y cómo había ahí por ahí en redes sociales y me escribían, Fer, pero sí es cierto esto que dijo el influencer, que el arroz frío no engorda. A ver. O sea, bueno, tampoco están así. Las calorías de un arroz frío y de un arroz caliente van a ser las mismas. Exacto. Sin embargo, se van a comportar de manera distinta en tu organismo y van a tener distintos resultados. Lo mismo, por ejemplo, con las frutas, ¿no? Un plátano verdezón, ¿no? Es más tiene un prebiótico. Impacto diferente a un plátano que ya está muy maduro. Exacto. Pero entonces de ahí viene la diversidad, ¿no, Fer? Sí. Bueno, hablamos de estos cereales y tubérculos. Sí o sí, fruta y verdura. Por favor, fruta. Fruta y además, sí, a lo largo de la semana, mantener una variedad dentro de fruta y verdura y a lo largo del día también, ¿sí? Y yo siempre les explico a los papás, traten de cambiar de color. Si en la mañana hice huevito con espinacas, a mediodía ya no uso otra verdura verde. Me voy por una zanahoria o me voy por un pimiento rojo. Y en la cena, entonces elijo un tomate, porque también así obtenemos variedad de antioxidantes y de vitaminas, ¿no? Que eso nos funciona a nosotros dentro de nuestro metabolismo, pero también a nuestras bacterias intestinales, a nuestro ecosistema intestinal. Entonces, variedad de frutas y verduras a lo largo del día y a lo largo de la semana. Y por ahí hablan de 30 y luego por ahí también hay unas discusiones de los más estudios, que quién dice que 30, pero a ver, de entrada eso, si tiene suficiente evidencia o no, al final es un número que es bastante costeable. Suena mucho, pero si tú hablas de un maíz azul y un maíz amarillo, ya estás hablando de dos distintos vegetales, aunque sean maíz los dos, ¿no? Sí. Entonces digo, no es que estén ahí contando y llevando la cuenta, pero yo creo que poniendo muchos colores y aprovechando en nuestro país tanta diversidad tenemos. Sí, yo así les digo, les cuento a las mamás de mis pacientes, si esta semana compraste un camote blanco, la siguiente busca uno morado, ¿no? Si esta semana compraste un elote blanco, la siguiente semana búscate uno azul o uno rojo, ¿sí? Y ya con eso vamos ganando esta diversidad también. Pero tratar de salirnos de las clásicas verduras, calabacita, chayote, zanahoria, tratar de salirnos de las clásicas frutas, manzana, pera, papaya, ¿no? O plátano. No, o sea, vámonos con una piña, vámonos con unas las moras, guayabas. Las guayabas, el mamey, que ahorita es temporada de mamey, los mangos, Ay, sí, siempre traten de buscar alimentos de producción local y de temporada. Oye, ¿sí? Fer, ¿y las leguminosas? Ay, las leguminosas son las protagonistas, ¿sí? Son el alimento favorito de nuestro ecosistema. Y cuando hablamos también de, para los adultos, no aplica igual para los niños, de una dieta rica en proteína, no solo es pensar en proteína animal, es también pensar en la proteína que nos aportan nuestras leguminosas. Y nuestras leguminosas también variarlas, porque a veces solo se nos ocurren los frijoles y se nos olvidan las alubias, se nos olvidan las lentejas, los edamames, los garbanzos. Hay tantas formas de consumir el garbanzo, en hummus o unos garbanzos tostados con limoncito y sal o en tu sopa. Ahora que están de moda las air fryers, o sea, ponen ahí sus garbanzos y pueden utilizarlos de lata, no se preocupen, no son el demonio, los enjuagan también. Y ya congelados en la air fryer. Unos chícharos, Fer, los venden congelados, los puedes poner en esa air fryer con rociarle un poquito de aceite y un chilito o limón o lo que sea. Y te los llevas de botana. Y ahí está tu botana, o sea, es tan fácil, pero de repente como que no tenemos esas ideas. Sí, o por ejemplo, las familias me dicen, es que se me hace muy tedioso estar haciendo una olla de frijoles o una olla de lentejas. De entrada son los alimentos que más duran congelados y siguen siendo nutritivos. O sea, las leguminosas congeladas te pueden durar hasta un año y son tan diversas. Por ahí hay una chef que nos enseñó a hacer un brownie de frijol. Ah, sí.
En mi libro tengo un brownie de lentejas. Delicioso. Pues sí. Tenemos que curiosearlo. Sí, pero puedes hacer muchas cosas. Las hamburguesas de camote con lenteja a mí son de mis favoritas. Qué rico. Y me encantan las hamburguesas de carne de res también, pero le da otro toque. Y a veces a esas hamburguesas le ponemos un poquito de plátano macho y ya se hicieron la sensación del día. O las tortitas tipo falafel, ¿no? O sea, de así garbanzos. No, puedes hacer tantas cosas, muchas leguminosas porque, a ver, tengo entendido que estos pilares de la salud digestiva, además de los hábitos, está en los alimentos, ¿no? Y dentro de los alimentos ya nos hablaste de almidón resistente, frutas, verduras, leguminosas, que serían como los prebióticos, los que alimentan a todos microorganismos. Sí. Pero yo quiero tocar el tema de los probióticos y los alimentos fermentados, los alimentos ricos en probióticos. Sí. Hoy tenemos, siempre ha habido, culturalmente siempre han existido. Sí. Pero hoy tenemos más conocimiento sobre la importancia de incluirlos en nuestra alimentación. Y por años, yo creo que el que tiene más estudios y más evidencia y es como más conocido a nivel mundial, pues es el yogurt, los derivados lácteos fermentados, ¿no? Sí. Que son un alimento pues funcional, si así lo queremos llamar, en el sentido de que nos aporta carbohidratos, proteínas, grasa y además microorganismos vivos que tienen un beneficio en nuestra salud, ¿no? Y que por el hecho de ser alimentos fermentados también tienen una vida larga, ¿sí? Son alimentos que pueden, gracias a su proceso de fermentación, pueden estar ahí semanas y meses y siguen siendo aptos para consumirse. Y versátiles. Ahorita que hablábamos justo de estas ideas que de repente se nos rompe la cabeza, yo les digo, es que ¿por qué siempre vemos al yogurt con la fruta o la granola? Claro, no. Pero el yogurt lo puedes utilizar en aderezos, lo puedes utilizar en lugar de crema, por ejemplo. Ahora que veo que hay mucho yogur griego y que sobresale justamente por este aporte extra de proteína, porque sí tiene muchísima más proteína que un yogur normal, ¿no? Que los dos son una excelente opción para mí. A quien no le guste tan espeso, quizá pues le pueden poner semillas, le pueden poner y aumentar ese aporte de proteína, ¿no? Pero a ver, estos yogures, además de todo esto que nos mencionas, ¿no? De la vida que tienen, los beneficios, creo que también juegan un rol importante en una población muy, muy grande que existe a nivel mundial, que son los maldigestores de la lactosa. Exacto. ¿Qué pasa con la lactosa en el yogur? Pues que las bacterias se hacen cargo de digerirla por ti. Así nomás. Sí, entonces cuando tú lo consumes, pues ¿cuál intolerancia a la lactosa? Ese alimento ya viene digerido por ti. Viene aprovechado en muchos sentidos para que en el momento en el que llega al intestino, pues el intestino no le esté batallando a nivel enzimático para aprovecharlo. O sea, realmente las bacterias toman como sustrato a la lactosa es su prebiótico para alimentarse y entonces de ahí pues producir estos metabolitos que son beneficiosos para nosotros. Fíjate, hacen lo mismo que nuestras bacterias en nuestro cuerpo. También, exacto. Sí. O sea, y esa fermentación. Sí. Increíble. Ahorita me acabo de acordar de un dato que me voló los sesos. Ya no sé si lo he dicho en otros podcasts, pero justo esa fermentación que ocurre también de nuestros microbios en nuestro cuerpo. Hablaban de que una persona por lo general produce alrededor de lo equivalente a una cerveza en alcohol, ¿no? En tu cuerpo, y que es totalmente normal, pero que cuando pues hay una disbiosis puedes producir hasta una botella de tequila. De whisky, decían, pues lo mismo debe ser de tequila, ¿verdad? Pero, o sea, ve cómo también entonces en nuestro cuerpo ocurre eso. Y entonces acá en el caso del yogurt, pues esos microbios, esas bacterias se alimentan del azúcar de la leche y por eso el yogur es ácido. Por eso el yogur es ácido y por eso el yogur es un alimento que pues universalmente cae bien, ¿no? O sea, le cae bien a los bebés en alimentación complementaria, a nuestros adolescentes, a nuestras mamás embarazadas, a nuestras mamás en lactancia, a nuestros adultos mayores. O sea, es uno de los mejores alimentos que podemos meter dentro de su rutina, porque también recordemos que los momentos más frágiles para nuestra microbiota es la infancia y la vejez. Sí, claro. Entonces, definitivamente son etapas donde recomiendo que dentro de su cultura de alimentación incluyan estos alimentos. Porque hasta por los dientes, ¿no, Fer? Sí, son alimentos que son fáciles
de comer. Y yo siempre les digo a los papás, es que si tú incluyes media cucharadita al día, ya con eso das un gran beneficio, ¿sí? Obviamente no los limitamos a eso, pero cuando tenemos familias que nos dicen, no, es que está muy ácido, o es que, por ejemplo, en los niños solo recomendamos natural, sin azúcar añadida, sin sabores añadidos, porque estamos educando a su paladar. ¿A partir de qué edad? Nos podemos, desde que inician la alimentación complementaria, ellos pueden empezar a consumir probaditas de yogurt, por ejemplo. Exacto, sí. Fermentados lácteos, sí. Entran como un complemento a este programa de alimentación complementaria que ponemos, no entran como un alimento protagonista, porque su lácteo protagonista sigue siendo la leche materna o su fórmula maternizada, pero sí podemos empezarlo a incluir como un complemento A. Y a partir de que los vamos integrando a la dieta familiar, que es a partir del año y que se va completando hasta sus 2 años, es que ya lo podemos integrar como un alimento extra a su menú, que empieza a tomar un papel un poco más protagónico. Ya, y además, bueno, ahorita que estás hablando de los pequeñitos, pero entonces después, o sea, mucha gente dice, ¿cuánto es lo máximo que puedo tomar o cada cuándo lo debo de consumir? Yo creo que mientras haya variedad, ¿no, Fer? Mientras en haya toda tu variedad, alimentación. Y por lo menos en la infancia, sí es importante que a partir del año empecemos a limitar los lácteos. La leche es su alimento principal hasta el año de edad. Y después del año de edad, los sólidos tienen un papel protagónico y los lácteos un complementario. Entonces, tampoco queremos ver niños que están consumiendo 1 litro de yogurt al día, porque funge como un desplazamiento para ellos. O de leche, ¿no? O de leche, exacto. Pero es que es un alimento placentero, es un alimento fácil de comer, es un alimento nutritivo, les aporta calcio, les aporta también vitamina D, pero les puede robar espacio en su pancita para que consuman otros alimentos. Entonces también es como responsabilidad de los cuidadores el integrarlo dentro de un menú variado, pero no como la solución para que estén resolviendo su hambre a lo largo del día, porque es un alimento fácil de comer. ¿Y qué hay del yogur griego? El yogur griego. En niños no lo recomendamos porque su porcentaje de proteína por porción es alto. Y justo durante la infancia no queremos exceso de proteína animal porque esta proteína se comporta en exceso, se comporta como una hormona que estimula que empiecen a guardar tejido adiposo, o sea, nos programa sobrepeso y a obesidad. Y la verdad es que en los niños pasarnos de proteína animal sí es muy fácil. Pero hay etapas de la vida donde tu requerimiento de proteína de forma natural es alto y que es una excelente opción. Por ejemplo, las mamás que están en lactancia, que aparte tienen poco tiempo para hacer sus alimentos. Y mucha hambre. Y mucha hambre. Sí. Es un excelente alimento y además nos gusta porque a través de la lactancia, cuando las mamás están consumiendo de forma regular alimentos con proteína de la leche de vaca, están entrenando al sistema inmunológico de su bebé para desarrollar tolerancia a estos alimentos, porque también recordemos que la proteína de leche de vaca es uno de los principales alérgenos en el mundo. O sea, es de los alimentos que tienes más riesgo de desarrollar alergia alimentaria. Otro momento de la vida donde también pienso que es una excelente opción es en el embarazo, ¿sí? En todos nuestros adolescentes que están transicionando a la vida adulta, en todos mis adolescentes que están dejando el bachillerato y están entrando a la universidad con sus horarios súper complejos y que se lanzaron ya un poco a ser independientes porque se fueron de su casa y están aprendiendo también me parecen una excelente opción. Y en nuestros adultos mayores. 100%. Bueno, nosotros los adultos jóvenes también. Ay, no, y también las que andamos en la menopausia, ¿no? También. Y no nada más por la proteína, Fer. Yo creo que también tiene mucho que ver esta parte del calcio y todos los nutrientes que tiene. O sea, como matriz alimentaria, el yogurt yo digo que es de los alimentos top porque tiene absolutamente todo. Que si vitaminas, por ejemplo, muchas que a través de los alimentos es difícil, vitamina D, ¿no? La vitamina A, o sea, todos los nutrientes, pero además como esta parte de lo fácil que es consumirlo. Sí. Y yo tengo una pregunta que es la del millón. ¿Sigue teniendo beneficios para la salud digestiva el yogurt griego? Sí, claro.
O sea, siguen sus bichitos, sigue todo. Sigue todo y también es un alimento de fácil digestión, ¿sí? Y que por porción, debido a su contenido de proteína, pues también te favorece la saciedad. Entonces es un excelente protagonista para tus snacks, pero también para momentos de tus comidas principales, donde a mí, por ejemplo, me encanta incluirlo en mis esquites. Sí. En vez de, lo ocupo como sustituto de mayonesa, porque además me da muchísima saciedad. Entonces tomo como base el yogurt griego y le agrego un toquecito de sal, un poquito de limón, a veces le agrego chile seco. Ay, qué rico. Mis elotes, y si tengo elote natural, perfecto, y si no, unos elotes de lata, escurridos, los integro, quesito, y de verdad que nadie se lo imagina, rico. pero muchas veces cuando voy a reuniones, ese es como el platillo que llevo y nadie se da cuenta que es un ingrediente diferente al tradicional que lleva mayonesa, ¿no? Yo hice una vez una receta con chipotle. O sea, hice como un aderezo. Uh-huh. O sea, chipotle, limón, yogur griego, ¿no? Y ahí algunas especias. Y todo el mundo igual en una reunión y nadie se imaginó que fuera con yogur. Porque quizá muchas veces ya estamos así de, es que no, porque guácala, porque debe ir solo con la fruta, como lo decía hace rato. Y es pero tan versátil. En unas enfrijoladas, como sustituto de crema, en unas taquitos. Enchiladas, en los taquitos, exacto. Y ahí también tú estás pensando en ese extra que le estamos dando a nuestro cuerpo en función de lo que necesitamos en esa etapa. Pero bueno, dijimos que yogur griego en niños no, y entonces ¿cuál sí? El yogurt regular. Ok. ¿Sí? El yogurt regular, y ahí a mí me gusta decirles natural, sin azúcar añadida, y trata de alternar entre el yogurt que contiene lactobacilos, que es el regular que compramos, pero también búscate el que tiene bifidobacterias. Ah, sí. Porque en los niños, la mayor población de bacterias que caracteriza la infancia son las bifidobacterias. El mejor sustrato de bifidobacterias es la leche materna. Y la leche materna tiene su propio alimento para las bifidobacterias, que son los oligosacáridos de la leche humana, los HMOs. Pero muchos de nuestros chiquitos de pronto no tienen acceso a la leche materna, o la leche materna no puede durar los al menos 2 años que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, además de buscar una fórmula maternizada que contenga oligosacáridos de la leche humana, busca sustratos en su alimentación de bifidobacterias y de lactosa, que la lactosa también es el alimento de estas bacterias. Sí, importante que lo digas, porque de repente sí están medio satanizados. Pero a ver, Fer, antes de que te me vayas, yo sí quiero que dejes a la audiencia con 3 acciones, o 3, 4, o 2, las que tú digas, pero para empezar ya. O sea, de decir, yo quiero tener un equilibrio entre los malandros y los buena onda de mi colonia. O sea, ya quiero tener un buen ecosistema a nivel familiar. Y por eso es como lo empecé diciendo. O sea, no, en la casa no vive una persona, vivimos la familia y de todos depende tener un buen ecosistema. Entonces, ¿con qué acciones podría empezar las familias que nos ven para mejorar toda esa comunidad? Para todos los que están ahorita en esta etapa con niños lactantes, con nuestros niños menores de 2 años, si todavía tienen acceso a la leche humana, llévenla lo más lejos que se pueda. O sea, la lactancia sigue siendo el mejor alimento para nuestras bacterias intestinales. Como familia, empieza por incluir leguminosas. Aumenta tus leguminosas a lo largo de la semana, porque fruta y verdura, la gran mayoría de nosotros lo integramos. A lo mejor no con la cantidad. Empieza aumentando la cantidad al día a una porción más, a una vez más al día de fruta y verdura, pero sí o sí empieza a integrar leguminosas y trata de consumir al menos 3 diferentes en la semana. Son una excelente opción para las cenas. Son súper rápidas de integrar y también fáciles de digerir para que nos podamos ir a dormir con un proceso digestivo más tranquilo, sí. Más adecuado. Los lácteos fermentados, inclúyelos en tu alimentación de forma regular, inclúyelos sí en tu desayuno, pero también empieza a jugar en incluirlos en tus recetas del día a día. Son tan versátiles, empieza a explorar con ellos gelatinas de yogurt. Si nuestros chiquitos están en erupción dental, las paletitas de yogurt
son una excelente opción. Y ahorita que es temporada de mamey y es temporada de mango, podemos mezclar yogurt natural con mango o con mamey y les hacemos unas paletitas. Y también para los adultos es un excelente postre. Acabo de escuchar en la semana yogurt griego con aceite de olivo y un toquecito de sal y se vuelve un excelente postre. Ay, ¿no? qué rico. Y también el que mantengan una vida activa como familia al aire libre. Eso nos ayuda a ganar diversidad. Y tener a nuestras mascotas cerca. Para todos los que ya tenemos mascotas en casa, no estoy diciendo que vayamos ahorita a conseguir una mascota si no es parte de nuestro, de algo que nos nazca de forma natural nuestro talento, pero para todos los que tenemos mascotas y que tenemos niños, no están peleados las mascotas con los niños. Al contrario. Entre más cerca tengamos esa interacción y esa convivencia, obviamente también cuidando a nuestras mascotas, nosotros también diversificamos a nuestro ecosistema. Y el yogurt también es un excelente alimento para nuestras mascotas. Ay, mira, yo sí. Y les encanta, ¿no? Les encanta. Digo, poquito también para que no estén ahí enfermos del estómago. Sí, pero, y yo voy a cerrar con una, Fer. Olvídense de tanta higiene, por favor. Sí, ya pasó la pandemia. Ya no estar tan higiénicos y con ahí echándole desinfectante a todo, porque creo que también eso afecta mucho y sobre todo a los pequeñitos, en los pequeñitos. Entonces, déjenlos que anden descalzos y pisen la tierra y todo. Y confíen en que nuestra microbiota es resiliente. Nos va a volver a llevar al equilibrio en la medida en la que cuidamos todos estos factores sencillos, como es diversidad en la alimentación, modular nuestro estrés, tener actividad física, el que obtengamos diversidad también de nuestros entornos. Yo siempre digo, cuando nos podamos ir a la montaña, lleven a los niños a jugar con los animalitos de la granja. También eso nos ayuda a ganar diversidad y el sueño. Y dormir. Cuidar ¿Y dónde te pueden encontrar? Porque además tienes unos cursos buenazos de alimentación complementaria y síganla en todas sus redes sociales. ¿Dónde estás, Fer? Estoy mucho más activa en Instagram. Ajá. Ahí tenemos una comunidad de familias que ya lleva muchos años acompañándonos y nosotros acompañándolos. Nuestros niños más grandes que adoptamos desde los primeros días de vida, ahorita están terminando la primaria y a punto de transicionar a la secundaria. Y es tan bonitos verlos crecer. Y dentro de su alimentación tienen la cultura de consumo de alimentos fermentados. Muy desde bien, chiquititos. Es doctora Maffer Gastropedia. dra.maffer Gastropedia. Ahí me pueden encontrar y ahí también está toda la información si quieren tener una cita individual. Muy bien. Y bueno, pues ya saben que a mí, como bien comer en todas las redes. Muchas gracias, Fer. Gracias a ustedes.